Otra dimensión que puede ser más avanzada es ver el proceso, la interacción, porque quien se fija solo en el objeto de estudio piensa que es ese objeto de estudio el que va a impactar el modo de aprender, y quien se fija en quien aprende cree, así como Platón decía, que es el sujeto el que construye su realidad y que él mismo puede aprenderlo. Pero ya en un proceso que puede ser más dialéctico, otra dimensión es qué relación hay entre quien aprende y lo que va a aprender. Entonces hay educadores que se preocupan más por propiciar este proceso, o sea, esta relación entre quien aprende y lo que va a ser aprendido. Ahora, estas tres dimensiones pueden ser, desde mi punto de vista, las esenciales. Pero luego surge otra cuarta dimensión, que son las circunstancias en las que se aprende, no los procesos. Yo creo que parte de la confusión que tenemos en el uso de tecnologías es que confundimos las circunstancias. Las circunstancias es en qué tiempo, en qué lugar, con qué equipamiento. Y a veces cuando hablamos de modalidades, realmente lo que estamos cambiando son las circunstancias. O sea, cambiamos el lugar, porque lo hacemos a distancia, cambiamos el tiempo, porque usamos comunicaciones sincrónicas o asincrónicas, o cambiamos el contexto organizacional, pero no los procesos esenciales. Bueno, parte de la propuesta que en ese caso es que más que preocuparnos en el caso de la virtualidad por la tecnología, hay que cuidar esos procesos esenciales de propiciar estos ambientes y procesos educativos entre quien aprende, lo que va a ser aprendido, las relaciones entre quienes aprenden juntos, la relación con quien le ayuda a aprender, y ya las circunstancias pensarlas después. El problema con esto de la virtualidad es que hay instituciones que primero compran el equipo y las instalaciones y después piensan qué va a pasar ahí. Y a fuerzas quieren meter a los estudiantes. No es que compramos esta plataforma que nos costó muchísimo dinero, pon a los estudiantes que se metan a la plataforma. Y yo sé de casos de gente que gastó muchísimo dinero en equipamiento y que ahí están todavía los equipos. Y se pueden dar una vuelta a las escuelas para ver las bodegas llenas de computadoras inútiles que nunca supieron para qué era, o que el director le dio miedo a abrir la caja, porque no sabía qué pasaba si abría la caja de la máquina. Pero, bueno, además, esta multidimensión, otra es la incertidumbre de las situaciones educativas. O sea, generalmente las escuelas que forman profesores, y entre eso las principales son las normales, muchas veces preparan para situaciones ciertas que no existen. Por ejemplo, ahorita están preocupadas las escuelas normales centrando los contenidos de las escuelas en los contenidos de las primarias, que para cuando ellos salgan ya fueron otros. Yo me acuerdo cuando yo era profesor en normales hace muchos siglos de esto, ¿sí? La preocupación era el método global de análisis estructural. Y cuando esos estudiantes salieron, ya habían inventado otro. O sea, nunca coinciden. Ahora, pero eso no sucede solo con los docentes, sucede con muchas profesiones. Pero la docencia es muy grave, que les dan como recetas de cómo enseñar y nunca encuentran los docentes la situación que les platicaron que iban a encontrar donde esa receta iba a funcionar. O sea, que no los preparan para las situaciones nuevas, inciertas, que es como es la vida. Ustedes tienen, yo creo que todos ustedes, es mucho esa experiencia, pueden hacer un plan de trabajo para sus estudiantes y ya cuando llegan al grupo brota un montón de situaciones y si el mismo curso lo prepararon para 10 grupos, en cada grupo van a suceder cosas diferentes. Entonces, para esas situaciones nuevas, inciertas, generalmente no hay preparación. Otro aspecto de esta complejidad es el carácter cambiante de las situaciones. O sea, las situaciones no solo son inciertas, sino que cambian. O sea, el mismo grupo A de sexto B, o sea, el mismo grupo mañana es distinto, porque los muchachos durmieron diferente, vivieron distinto, tuvieron experiencias distintas, es gente diferente la que está. Entonces las situaciones no solo son inciertas por las circunstancias de tiempo y lugar, también porque la gente cambia y las situaciones van cambiando. En cuanto a la diversidad de quienes aprenden, una de las cosas que no, para ubicarnos, yo casi siempre los estudios que hago, lo que más me preocupa, son las distancias educativas. O sea, no solo las geográficas, hay distancias peores que las geográficas. Pero una distancia muy grave que sucede en México y en muchos países es la distancia entre el conocimiento pedagógico o el conocimiento educativo y las políticas educativas. Por ejemplo,
la diversidad de quienes aprenden. Nuestros sistemas tienden a homogenizar. Por ejemplo, los niños de 6 años juntos con los de 6, los de 7 con los de 7, los down con los down, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos. Y nos da por clasificar a la gente y separarla. Hace muchos años, gentes ya como Vygotsky dijeron que aprendemos mejor cuando aprendemos junto con diferentes. Esas famosas zonas de aprendizaje próximo que nos estimulan. La misma OECD les ha dicho a México, las mejores escuelas que salieron en México es donde los niños conviven con muchachos mayores o con sus padres. Y sin embargo, seguimos metiendo a los iguales con los iguales. Entonces, a los de las mismas edades, contenidos iguales, los exámenes iguales, las evaluaciones iguales, indicadores iguales para todo. Entonces, estas tendencias homogenizadoras, que no son ciertas, ya cuando el maestro vive la realidad, ve que no, cada niño tiene una historia y cada niño o cada estudiante de posgrado, según los niveles, son diferentes. Otra, las diferentes explicaciones del aprendizaje. Un problema que tenemos es ese, de que hay alguien que se casa con una teoría, dice, y creen que la psicología les puede explicar todo el aprendizaje. Y dentro de la psicología se casan con un solo enfoque. O son solo conductistas, o solo cognitivistas, o solo gestálticos, o solo socioculturales, o solo psicoanalíticos, y eso está peor. O sea, no solo se encierran en una ciencia, se encierran en un pequeño enfoque de una ciencia. Cuando el aprendizaje, además de explicaciones psicológicas, pregúntenles a los biólogos, pregúntenles a los neurólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, tiene otros muchos modos de explicarse. Y eso también explica esa complejidad, las diferentes maneras de entender. Entonces, primera recomendación para enfrentar situaciones complejas, no le crean a ningún fundamentalista de las teorías del aprendizaje que creen que hay una sola explicación de cómo aprende la gente, ¿sí? Ahora, esta es otra de las grandes distancias que existen, la distancia entre la investigación de los aprendizajes y las prácticas. Por ejemplo, ahorita venía platicando con Edel sobre el COMIE. ¿Cuántas investigaciones habrá hecho el COMIE sobre el aprendizaje en todos sus años de existencia? Y todas esas investigaciones, ¿en qué han mejorado el sistema educativo y los modos de aprender de los mexicanos? Ese sería un buen tema de investigación, ¿sí? Ahora, otra, la de quienes enseñan y los múltiples funciones que deben desempeñar. Por ejemplo, hay profesores que es una función muy simple, se leen un libro, lo repiten de memoria o lo dictan en cada clase. Y si les da flojera dictar, reparten el libro entre los alumnos y se sientan a escuchar a los alumnos que repitan lo que dice el libro, ¿sí? O sea, si alguien asume esto solo, pues está fácil, ya que ni se preocupe de nada. Pero cuando hablamos ya de cursos en los entornos virtuales, resulta que necesitamos expertos en diseñar contenidos. Y no hay. O sea, de repente surgen nuevas funciones, expertos en diseño curricular, expertos en diseñar procesos de aprendizaje, expertos en multimedia educativa, gente experta que sepa manejar un lenguaje y una metodología que tiene mucho de pedagógico, mucho de diseñador, mucho de programador. Entonces se está haciendo como muy compleja esta profesión en los modos de enseñar. Bueno, estas son así como algunas de esas complejidades. En este esquema, para aumentar esa complejidad, esta plática parece así como que con el ánimo de confundir, ¿sí? Y puede ser, pero yo también creo mucho en ese enfoque piagetiano, que quien no pasa por un proceso de confusión no aprende. Por eso los niños mexicanos creen que en enero están aprendiendo a leer y escribir, y cuando llegan a la secundaria se dan cuenta que no sabían leer y escribir. Ya después llegan a los doctorados y se siguen dando cuenta de que fue falso el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque como que repiten y repiten lo que el libro dice, pero no acaban de entender lo que dice ahí, ¿no? Bueno, en la formación de un profesor, y esto tiene que ver mucho con los programas que tenemos de capacitación, casi todos son fallidos. Yo creo que alguien se ha puesto a hacer un estudio de todos los miles de cursos de capacitación que reciben los profesores desde preescolar hasta los posgrados y para qué sirven esos cursos, además de los puntitos del escalafón y para estímulos docentes y para ganar un poquito más. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho de PROMEP. Alguien se ha puesto a estudiar si todos esos doctorados, gracias a las becas de PROMEP,
¿son mejores profesores que antes? Yo creo que hasta miedo les da a investigar eso, por no darse cuenta de lo que pueden descubrir, ¿no? Por ejemplo, entre los factores, y muchos de estos no se tocan, y que uno está su propia historia personal.